Dios le bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y se encuentra con nosotros esta noche la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y también la hermana Sayan Yamile. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor su bendición. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Padre eterno, y reconocemos que tenemos limitantes y que solamente con tu ayuda podemos, Señor, romper límites, alcanzar objetivos, metas, Dios mío, y te ruego que esta noche nos des palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Y te ruego, Padre mío, que también envíe sabiduría y revelación sobre nuestras vidas. Amén. Bien, mis hermanos, hemos estado hablando acerca de Mateo capítulo 9, verso 13, en donde el Señor dice: id pues y aprended. Y nos hemos centrado en esa palabra, aprended, en lo que significa, ¿verdad? Lo que significa aprender. Pero aquí en este verso el Señor manda, ¿verdad?, a los israelitas a aprender lo que significa misericordia. Y eso lo vamos a ver después, pero ahora lo que me interesa, hermanos, o que el Señor puso en mi corazón, es que aprendamos lo que significa aprender. Y estuvimos viendo ayer este esquema que está un poco nutrido, permítanme es decir, que está muy abundante, pero ya se los envié al grupo, pero es solamente una recopilación de lo que dice los diccionarios acerca de la palabra aprender. Y aprender, en pocas palabras, tiene que ver con saber, estudiar, averiguar, descubrir. Tiene que ver con sentarse y aprender, hermanos, en cuanto a volverse un discípulo. También tiene que ver con aumentar el conocimiento, y esto por investigación, por observación. Significa también, hermanos, aprender de Cristo y aprender a Cristo a través de un proceso. Porque aprender, hermanos, el aprendizaje es un proceso. Entonces yo nada más estoy dando una recapitulación de esto. Pero ese conocimiento, ese aprendizaje, hay que llevarlo a la vida diaria, a la vida práctica. Se aprende de otros, se aprende de la creación, se aprende de las hormigas, se aprende de las aves, se aprende, hermanos, también de los árboles, se aprenden de otras personas. La cosa es que el Señor, hermanos, tiene muchas formas de enseñarnos. También se aprende dándole uso, pues, a esa parte de nuestro lóbulo frontal para adquirir el hábito. Porque, hermanos, alguien que no ocupa su tiempo para aprender, pues no va a aprender nada, ¿verdad? Pero cada día tenemos nosotros que ir adquiriendo ese hábito, acostumbrarse a estudiar, a saber, a aprender, a recibir enseñanza, a recibir instrucciones, de manera que lleguemos, hermanos, a comprender y lleguemos también a entender las cosas que Dios quiere enseñarnos. Eso es muy importante, hermanos, necesario. Un cristiano que no aprende, hermanos, es alguien que va a estar dando tumbos siempre, va a estar en el mismo nivel toda la vida. Pero algo que nosotros y que el Señor puso en mi corazón es que debemos analizar las fuentes de donde viene el aprendizaje. Es decir, de quién estamos aprendiendo. Porque la fuente de aprendizaje va a marcar nuestra persona. La fuente de donde procede nuestro aprendizaje, hermanos, va a marcar nuestra esencia, nuestro espíritu, nuestro carácter.
nuestra mentalidad, nuestra actitud, los resultados que hayan en nosotros, incluso el destino, porque alguien puede, hermanos, perder hasta la salvación por causa de una fuente de aprendizaje negativa, mala. Y dentro de esa fuente de aprendizaje, yo sé que hay más, hermanos, porque por ejemplo la música también es un vehículo por medio del cual hay un aprendizaje. Yo le enseño a los niños cantando. Yo le enseñé a restar cantando la de los 10 perritos. Yo tenía 10 perritos, uno se me fue a la nieve, ya nada más me quedan 9. Entonces van haciendo así y van quitando 9. Y ahí van aprendiendo, porque son de primer año. Y también para sumar, le canté la gallinita turuleca. Perdón, nada más estoy poniendo ejemplos que también pues se puede aprender, y hay músicas, hay cantos que sí traen un aprendizaje, tienen una enseñanza. Pero vamos a ver más o menos algunas fuentes de aprendizaje. Entre ellas está Dios. La serpiente también enseña, o sea, el diablo, que el Señor lo reprenda. Los ángeles caídos también enseñan. Los padres, los maestros, las filosofías, el humanismo, las experiencias que tenemos, la lectura de libros, la religión, Jesucristo, el Espíritu Santo, las Escrituras y los ministros son fuentes de aprendizaje. Pero hemos estado viendo que hay fuentes de aprendizaje negativas y hay fuentes de aprendizaje positivas, buenas y malas. Por ejemplo, Dios es una fuente de aprendizaje, hermanos, excelente. Pero la serpiente es una fuente de aprendizaje negativa, maligna, que va a dañar a aquellos que de alguna manera van aprendiendo de la serpiente. Y habría que analizar, hermanos, cuáles son las enseñanzas de la serpiente. Aquí hay mucho material para estudiar, para que usted se siente a buscar, ¿verdad?, ¿qué enseñó la serpiente? Bueno, los ángeles caídos, que ya vimos también, ¿verdad?, cómo enseñaron astrología, enseñaron guerras, enseñaron también, hermanos, el arte de seducir a los hombres, se la enseñaron a las mujeres, enseñaron también brujería, enseñaron también, hermanos, todo lo que tiene que ver con las plantas, las raíces. O sea que eso no crea usted que fue el abuelo o la abuela lo que lo aprendieron. Eso viene de los ángeles caídos, que le enseñaron, hermanos, cosas ocultas a las mujeres de Génesis capítulo 6. Y mucha gente cristiana incluso sigue, hermanos, creyendo en estas cosas. Y eso me llama la atención porque la Biblia habla de un rey que se llamó Asa. Y Asa, hermanos, cuando se enfermó de los pies, dice que en lugar de buscar al Señor, buscó a los brujos, a los hechiceros. Eso está tremendo. Entonces vamos, ya hablamos de el aprendizaje de parte de Dios, de la serpiente, de los ángeles caídos, de los padres, hablamos el día de ayer. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de los maestros, o sea, de las escuelas. El aprendizaje por medio de las escuelas. Nosotros creemos que los hermanos, las hermanas deberían estudiar. Yo soy de la idea de que nuestros niños deben estudiar preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y tener una carrera universitaria, una profesión. Y si no se diera una profesión, aprender, hermanos, un oficio. Sí, eso es importante porque pues le ayuda al hermano, a la hermana, a los hijos de Dios a desenvolverse en esta tierra. Ahora, Hechos capítulo 19, verso 9, encontramos al apóstol Pablo, que él, hermanos, llegó a una escuela, a la escuela de Tirano. Dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo,
maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. La palabra escuela que aparece aquí, hermanos, es una palabra que en el diccionario Strong dice que es la palabra scholé. De ahí viene la palabra escuela. Está en el numeral G4981 y dice que era el lugar, en aquel tiempo se decía que era un lugar donde estaba el que no trabajaba, una persona desocupada, que se dedicaba exclusivamente al estudio, a recibir conocimientos. Las escuelas son buenas, son importantes en el desarrollo del ser humano, pero vamos a ir hablando de algunos detalles. El diccionario Bain dice, de ahí procede el término castellano escuela y denota, en primer lugar, dice ocio, o sea, una persona que está desocupada y que por estar estudiando pues no puede trabajar, pero dice luego aquello en lo que se empleaba el ocio. ¿En qué se empleaba el tiempo de que no trabajaba? Bueno, se empleaba en estudio, en discusiones, en conferencias. De ahí dice, por metonimia, dice, del lugar en el que se daban las conferencias. A ver, entonces una escuela, de acuerdo a la Biblia, es un lugar donde se recibe estudio, enseñanza, donde se aprenden cosas que son importantes para el buen desenvolvimiento del ciudadano, hermano, en la sociedad. Ahí, cuando hablamos de que la escuela es un lugar de discusiones, es decir, que usted que va a una escuela no tiene que recibir toda la enseñanza que se le da, porque actualmente se están enseñando en las escuelas, por ejemplo, ese plan de los LGTB, hermanos, ya se está llevando a cabo en muchas escuelas. Ya ahora muchos maestros le están diciendo a los niños que no solamente hay niñas y niños, sino que también hay otros sexos. Cosa, ¿verdad?, que va en contra de la palabra del Señor. De manera que en una escuela debe haber, hermanos, uno debe de alguna manera en su mente, hermanos, procesar la enseñanza que recibe. No, es más, yo lo he enseñado aquí, que tampoco de los ministros o de los pastores usted tiene que decir a todo amén, sino que debe ir e investigar por cuenta propia. Un niño tiene que aprender a investigar por sí mismo desde la primaria. No es que, ay, el maestro fulano de tal, qué tremendo maestro, cómo sabe, y todo lo que dice lo voy a creer. No, uno tiene que poner en tela de duda todo lo que nos digan hasta que yo, por mi propia cuenta, investigue y llegue al conocimiento verdadero. Y eso significa, hermanos, que hay que investigar, hay que escuchar, sí. Es importante ir a la escuela, es importante que sus niños aprendan, pero usted tiene que ver quién le enseña, qué tipo de maestro le está enseñando. Porque hay maestros homosexuales, hay maestras lesbianas, hay maestros que, claro, hay unos que aunque son, tienen tendencias sexuales pecaminosas, no las, ¿cómo decirlo? No las afloran pues en su trabajo, sino que eso es aparte, pero hay otros que sí. Y entonces debemos nosotros tener el cuidado, hermanos, de que nuestros hijos aprendan. Y aquí vamos a ver algo importante, déjenme continuar. ¿Cuáles son los objetivos generales de la educación o de la escuela? Primero, que cada uno de nosotros desarrollemos las habilidades cognitivas, de conocimiento, intelectuales y también las físicas,
Por eso se le da artística, física, no solamente se enseña español, matemáticas, pero también propicia el pensamiento crítico, lo que le hablaba hace unos momentos. Usted está en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, aprenda lo que le va a servir, pero aquellas cosas que van en contra de la palabra de Dios, usted tiene que desarrollar un pensamiento crítico. Evaluar la comprensión de los contenidos impartidos. Tiene que ver, ¿esto es correcto o no? Otro de los objetivos de la escuela es formar seres humanos libres de pensamiento y de opinión, que desarrollen pues una manera de pensar libre. Usted no puede ser, no es robot. Usted no puede ser, hermanos, presa o cautivo de un pensamiento de un maestro, ni siquiera de un pastor. Usted debe aprender, hermanos, ya dijimos, de Dios, de su palabra. Entonces, los alumnos deben analizar lo que se les enseñe. Aquí lo pusimos. Ahora, la educación es un proceso cultural, hermano, porque nosotros vivimos en una sociedad, en una cultura, y tenemos que aprender a vivir en esta cultura. Claro que la cultura principal es la cultura del cielo, que es la que también debemos aprender. La educación es un proceso cultural y de aprendizaje a través del cual todas las personas podemos fundamentar los valores, las creencias que nos permiten actuar como buenos ciudadanos. Eso es básico. Eso es importante. Además, nos permite comprender mejor nuestro contexto. Esto, hermanos, mucha gente dice, yo no necesito ir a la escuela. Yo no necesito estudiar. No, usted necesita estudiar para comprender mejor el contexto en el que vive. ¿Entiende? Conocer la constitución política. Saber por qué se le pone acento a las palabras. Conocer. Eso es importante. Mire, hermano, que en la Biblia encontramos a un Pedro, que fue un hombre sin letras, era del vulgo, mientras que a un Pablo, hermanos, ese fue criado en la escuela de Gamaliel. Y el apóstol Pablo, hermanos, fue al que mandaron con los gentiles, porque estaba, digamos, aunque el Señor lo había apartado para servirle, de alguna manera conocía mejor el contexto. Conocía muchas cosas, incluso escribió más que muchos apóstoles. No recuerdo en este momento cuántas cartas escribió el apóstol Pablo, pero escribió mucho más que Pedro, mucho más que los demás apóstoles. Incluso, hermanos, el Pentateuco fue escrito por Moisés, y Moisés estudió en las mejores escuelas de Egipto. Es como si usted se fuera a Estados Unidos y fuera a estudiar en las mejores escuelas de Estados Unidos, y eso le permitió conocer el contexto en el que se desarrollaba. Claro, viene el llamamiento, la revelación, hermanos, y entonces él tiene un panorama mucho más amplio. ¿Sí me entienden? Es como el que conoce más palabras. Entre más palabras conoce, más amplio es su vocabulario. Igual el que tiene más conocimientos de parte, ahora sí, digámoslo, intelectual, hermano, y lo pone en las manos del Señor, el Señor va a bendecir su vida, le va a dar revelación, le va a dar conocimiento espiritual, y eso, hermano, se va a expandir, ese conocimiento que tiene. La función de las escuelas es transmitir conocimiento y, sobre todo, hermanos, extraer de cada uno lo mejor, lo más valioso. La función esencial de la escuela es lograr que el alumno tenga una percepción clara y fuerte de lo que es capaz de llegar a ser como persona, como sujeto moral y cultural. ¿Esto qué tiene que ver con lo espiritual? Bueno, estamos hablando de aprender, hermano, ir y aprender. Si nosotros no tuviéramos diccionarios griegos y diccionarios hebreos, habría palabras que las diríamos, nada más las enseñaríamos
al puro valor mexicano, hasta donde yo lo entiendo. Pero cuando ya tienes un conocimiento y vas a la palabra y tienes el diccionario y sabes que esto significa esto y aprendiste a usar un diccionario, entonces el Señor va a usar ese conocimiento para su gloria y para su honra. ¿Me entienden? Por ejemplo, el caso de Moisés, lo que le decía hace rato. En Éxodo 2:7 dice que, antes de eso, dice que en ese tiempo que nació Moisés, Faraón mandó matar a los niños. Y dice la Biblia, hermanos, que hicieron un canasto, y en un canasto metieron a Moisés y lo echaron al río. María, su hermanita, iba detrás de Moisés, y entonces estaba la hija del faraón, vio la canasta o el canasto, tomó al niño, era hermoso, y entonces llegó María y le dice, si usted gusta. Entonces dice, su hermana, o sea María, dijo a la hija de faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Si usted quiere, le busco a alguien, una nodriza. Y una nodriza es alguien que le va a enseñar. No solamente lo va a criar, sino que le va a enseñar. Entonces, Éxodo 2:8 dice, y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críame, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. La mamá de Moisés lo enseñó, y le enseñó la cultura hebrea, cómo eran los israelitas, cuáles eran sus creencias, cuál era su Dios desde pequeño. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y le enseñó desde pequeño. Pero ya que creció, dice la Biblia en el verso 10, hermanos, que cuando Moisés creció, entonces se lo entregaron a la hija de Faraón. Y entonces comenzó un proceso educativo, Moisés, en las mejores escuelas de Egipto. Ahí aprendió egipcio, aprendió matemáticas, aprendió muchas cosas, aprendió tal vez a hacer diseños. No estoy diciendo que el diseño del tabernáculo se lo enseñaron en Egipto, no, pero él tenía conocimientos, y eso Dios de alguna forma lo ocupó, porque tenía un propósito con él. Ahora, yo voy a decirle esto a aquellos que han dejado de estudiar: vuelve otra vez a la escuela, estudia. Mire, alguien dijo por ahí, pesa menos un lápiz que una pala. Es importante el estudio, no solo porque ahí vas a ganar dinero si llegas a tener una profesión, sino que lo que vas a aprender te va a ayudar para servirle mucho mejor al Señor. No quiere decir esto que Dios anda buscando gente capacitada, no, pero si hay una persona capacitada y esas capacidades intelectuales, esos logros académicos, va y los pone a los pies de Cristo, esa persona va a ser una bendición en la iglesia. ¿Entienden? Entonces, hermanos, Moisés dice que ya que estuvo grande, dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, ya había estudiado, ya podía tomar decisiones solo, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Tal vez a Moisés le estaban ofreciendo un puesto en el gabinete del faraón. Hermano, Moisés estaba preparado, había cursado en los mejores escuelas de Egipto, y dice que teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo
que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, la enseñanza en el hogar es muy importante, básica, pero la enseñanza, hermanos, secular también es importante. Aunque estamos en este mundo, Moisés vivía en Egipto, pero no era egipcio. Estudió en Egipto, pero él no se dejó tampoco envolver, ¿verdad?, por la cultura egipcia. Usted estudia en Egipto, usted estudia en una universidad, en una preparatoria, pero no permita que el pensamiento, la enseñanza bíblica sea cambiada, sea relegada por filosofía, por humanismo y por conocimientos seculares, que hay muchos que son buenos, pero hermanos, la palabra del Señor no tiene comparación y no debe ser relegada. Amén. Entonces, yo le invito, si alguno me está escuchando que ha dejado de estudiar, yo le invito para que vuelva otra vez a estudiar, retome su estudio, siga. Ay, hermano, que ya tengo 27, 28, 30, estudia. Yo me acuerdo y he visto gente que, hermanos, bueno, allá donde estudié en Sonora, ahí había un hermano que tenía 50 y tantos años. Yo tenía 25 por ahí. Y hermanos, yo decía, ¿cómo este señor viene a estudiar? Y estudió y vio otros mayores, mucho más grandes, que estudiaban, hermano. Y todavía hay gente que a su edad dice, yo quiero estudiar. Mi papá no me pudo dar o no me quiso dar estudio, pero yo quiero estudiar. En la iglesia, gracias a Dios, tenemos hermanos que pues ya grandes terminaron una carrera. Uno estudió ingeniería y hay una hermana que está estudiando licenciatura en Derecho. Entonces, no importa la edad. Tal vez haya gente, ¿verdad?, que diga, no, ya para qué vas a estudiar tú, no le haga caso. Esa gente no tiene, ¿cómo decir?, objetivos, metas. No tiene sueños. ¿Me entiende? Usted póngalo en la mano del Señor y diga, Señor, yo quiero que me ayudes, yo voy a estudiar. Y si está en tu voluntad, ábreme las puertas. Amén. Logre una carrera, usted lo va a hacer. Ahora, pero estamos hablando de ir y aprender. Porque, hermanos, es importante usar nuestro cerebro físico, pero también nuestra mente espiritual. Ok, veamos lo siguiente. Aquí es donde empezamos y debemos tener cuidado, como cuando estamos comiendo pescado. Qué rico, ¿no? Ya se me antojó. Otra vez. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vamos a ver qué significa filosofías, hermano. Porque hay muchos filósofos en el Facebook. Como dijo Santa Teresa de Calcuta, como dijo Crisóstomo, como dijo Einstein, como dijo, y se ponen cosas de filosofías, hermano, que para el espíritu no son de provecho. No son de provecho. La filosofía, hermanos, viene de la palabra sofisma. Bueno, no la puse, mire. Pero esa palabra está en el numeral G5385. Y dice que es sofisma. Filosofía es un sofisma. Y sofisma es falsedad. Es una falacia. ¿Sí? Judía, dice. El diccionario Tugui dice que es sabiduría humana. Luego, el diccionario Bain dice que la filosofía denota el amor y seguimiento de la sabiduría. Filo significa amor
Sofía significa sabiduría, amor por la sabiduría. Un filósofo es una persona que ama la sabiduría, pero la sabiduría humana, ¿sí? Denota el amor y seguimiento de la sabiduría, la investigación de la verdad y de la naturaleza. Ahora, en Colosenses 2:8, que acabamos de leer, la llamada filosofía proviene de falsos maestros. Ahí es donde voy. Falsos maestros. ¿Quién me dice a mí, hermano, que Einstein quizás pudo tener mucho conocimiento, pero su filosofía haya estado centrada en la palabra de Dios? Sócrates, Platón. Pero hoy, hermanos, en las escuelas seculares, bueno, ok, está bien, pues son seculares, pero en una escuela donde se está preparando a ministros, que lo único que se esté enseñando sea filosofías humanas y no la Biblia, no la palabra del Señor, hermano. Entonces, la llamada filosofía viene de falsos maestros, aunque esencialmente griega como nombre y como concepto había penetrado ya en los círculos judíos, en el pueblo de Dios. La filosofía, hermano. Josefo, hermanos, Josefo dice, habla de las 3 sectas judaicas, que eran filosofías, dijo Josefo. Josefo es un historiador judío, hermanos, y resulta que esas 3 sectas judaicas eran los fariseos, los saduceos y también estos de los celotas o los celotes. No me refiero al maíz, sino a los celotes, que eran, hermanos, eran sectas, pero que estaban basadas en filosofías humanas. Por eso el Señor los increpó, o sea, los confrontó con la palabra. Para los griegos, la filosofía denotaba el mayor esfuerzo del intelecto, y aparece solo aquí en todos los escritos de Pablo, ahí en el texto que acabamos de mencionar, hermanos, pero dice que era el mayor esfuerzo del hombre desde su intelecto por alcanzar la sabiduría. Pero la sabiduría no se alcanza por medio del intelecto, sino que se alcanza primeramente, dice la Biblia, con el temor de Jehová. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces las filosofías, hermanos, hablando en lo secular, pues es aceptable. Pero ya para aplicarlo a lo espiritual, hermanos, que me perdonen los predicadores filósofos, pero eso no edifica. No edifica a nadie, porque es la palabra de Dios la que edifica. Es útil, las escrituras son útiles para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Entonces, hermanos, la filosofía no es para el pueblo de Dios, para que crezca, para que se desarrolle. Entonces, por eso debemos tener cuidado y dejarlo en el lugar que le corresponde. Amén. Por ejemplo, no sé si Platón fue el que dijo, conócete a ti mismo. Ok. Pero es muy limitado su pensamiento, porque no solamente hay que conocerse a sí mismo, hay que conocer el entorno, hay que conocer nuestro pasado, el futuro, hay que conocer en la palabra del Señor, pues, la escatología, conocer muchas cosas, hermanos. Entonces, no solamente debemos conocernos a nosotros mismos. Ahora, hermanos, John Lightfoot, es un escritor, pero también es un, digamos aquí, un ministro. Dice, el evangelio cesó el término de la filosofía como inadecuado para la norma más elevada. O
sea, para el asunto de lo espiritual, tanto de conocimiento como de práctica, que ya se había introducido también en la iglesia. Y hoy, hermanos, la iglesia está plagada de filosofías. Por eso es que debemos tener cuidado, hermanas y hermanos, cuando subimos algo al Facebook. Porque hay filosofías que no van con la palabra del Señor. A veces me he sentido tentado para decirle, hermanita, disculpe, o hermanito, mire, la Biblia dice esto. ¿Entiende? Si usted quiere compartir algo, comparta la palabra. Busque un texto de la Biblia y súbalo. Pero no comparta palabras que dijo algún filósofo por ahí, alguien muy romántico, porque hay filosofía romántica también, que se escucha bonito. Y lo que hace, hermanos, es solamente tocar las fibras del alma, pero no del espíritu. Entonces, el diccionario Swanson dice que la filosofía es especulación hueca. No tiene fundamento en la palabra del Señor, no ayuda al crecimiento, solamente acá para el intelecto, para hacerse, ¿cómo decir?, el intelectual, el gran filósofo. Entonces, la filosofía, hermanos, tiene su lugar en el estudio, pero no sirve para el crecimiento espiritual de la iglesia. Lo que ayuda a la iglesia a crecer es el Espíritu Santo, la palabra de Dios, es lo que nos ayuda. Bueno, entonces, Hechos 17:18 dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban, porque la filosofía lo que pretende, hermanos, es establecer una disputa o entablar una conversación con el cristianismo y buscar en qué áreas puede embonar, cómo podemos aceptarla, ¿verdad? Pero dice que el apóstol Pablo discutía con ellos. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Es decir, este charlatán, le decían a Pablo. Y los charlatanes eran los filósofos, ¿cómo ves? Porque ahora los patos le tiran a la escopeta. Pero los charlatanes eran los filósofos, no la palabra de Dios. Y lo que predicaba el apóstol Pablo, aquí lo dice, y otros parece, dice, que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Es decir, la Biblia al día dice, anunciaba las buenas nuevas. O sea que está en contraposición la filosofía con el evangelio. Los filósofos dicen, son charlatanes, porque pura Biblia, hablan de Jesús y de la resurrección y de las buenas noticias, pero también está Platón, también está Sócrates, también está, ¿cómo se llama esta señora? Santa Teresita de Calcuta, no sé si es así que se llama la señora, pero también está fulano de tal, y esto que dijo aquel fulano, qué sabiduría. Hermano, no hay sabiduría más alta y más poderosa que la sabiduría que viene de Dios y que está en su palabra, en la palabra profética más segura. Amén, y amén, y amén. Ok. Por otro lado, hermanos, está el aprendizaje del humanismo, del cual tenemos nosotros también que cuidarnos. Tanto la filosofía como el humanismo tienen su lugar, pero no podemos permitirle al humanismo que entre dentro de la iglesia. Aquí vamos a explicar qué es el humanismo, cuál es el concepto del humanismo. El humanismo, hermanos, dice que es el cultivo o el conocimiento de las letras humanas. Es un movimiento renacentista que propone el retorno a la cultura grecolatina como medio de restaurar los valores humanos. El humanismo dice, hay que restaurar los valores,
No dice los principios bíblicos, los valores humanos. ¿Entiendes? Valores humanos es muy diferente que los principios divinos. Porque, ¿qué valores puede tener el hombre? Aunque pretende, ¿verdad?, tener buenos valores y existen, hermanos, pero eso no es lo que necesitamos nosotros. Necesitamos principios para que de los principios bíblicos y divinos, hermanos, nosotros podamos, ¿verdad?, extraer las cosas que nos van a ayudar a ser mejores. Número 3. El humanismo es una doctrina o es una actitud vital basada en una concepción integradora de los valores humanos. Otra vez, los valores humanos. Los postulados más salientes o más sobresalientes que pregona este movimiento se cuenta el antropocentrismo. A ver, antropocentrismo significa o es la creencia que todo gira en torno al hombre. El hombre es el centro de todo. Y quiero que ustedes sepan, para los que están bajo esta cobertura, en la iglesia el centro no es usted. El centro no es el pastor. El centro no son los hermanos. El centro es Cristo. El centro es su palabra. El centro es Dios. Por eso nosotros tenemos que ser teocéntricos. O sea, Dios es el centro de todo. Cristocéntricos. Jesucristo es el centro de todo. Bibliocéntricos. La Biblia es el centro. Pero hermano, mire que aquel hermano, mire, vamos a hacer esto porque vamos a cambiar la alabanza, hermano, porque hay hermanos que les gustan de este tipo de alabanzas, hay otros que no les gusta cómo se predica. Mire, hermano, que ya no se use eso, sino que ahora hágalo de esta otra forma. Y entonces, ahora vamos a darle gusto a los hermanos. ¿Me entienden? Eso es humanismo. Hay que ayudar a los necesitados, hay que llevarle alimentos, pero hay quienes solamente hacen eso. Le llevan comida, le llevan ropa, le llevan zapatos, pero no le llevan el mensaje del evangelio. Que ese es, hermanos, el propósito principal. ¿Qué pasa con una iglesia que solamente se dedica a ayudar y a ayudar? Hermano, entonces se vuelve humanista, porque piensa que el centro es el ser humano. El centro es Cristo. La iglesia sí debe ayudar al necesitado, pero la iglesia, juntamente con la ayuda económica, material que dé, debe también llevar la ayuda espiritual. Digo, hermano, porque nosotros guardamos en la iglesia cierta cantidad para apoyo, pero empezó a llegar gente que no llega a la iglesia y empezó a venir a pedir ayuda. Yo digo, hermano, si nosotros no somos beneficencia pública, nosotros tenemos ese dinero para ayudar a los mismos hermanos cuando tenemos. Cuando no tenemos, hermano, aunque yo quiera con todo mi corazón, ¿verdad?, no tenemos. Y lo único que hacemos es orar por ellos, como ahora. Entonces, hermanos, no es el hombre el centro de atención en la iglesia. Aunque atendemos hombres, aunque servimos a los hombres, no somos servidores de los hombres, somos servidores de Cristo. No sé si me entienden, ¿verdad? Porque hay gente que sirve para que le pongan un like, predican para que le pongan un me gusta, pero no se trata de eso. No es que andamos buscando fama, porque eso tiene que ver con el humanismo. El humanismo promueve la fama, el dinero, promueve el éxito secular. ¿Entienden? No hay ningún problema en que alguien tenga dinero, gloria a Dios.
si el Señor me bendice y logro tener una cantidad X de dinero, qué bueno. Si el Señor me da me promueve, Dios, no yo, sino que Dios me promueve, y porque dice la Biblia que el Señor Jesucristo se volvió famoso. Abraham, Dios le hizo un nombre. Pero algunos quisieron hacerse un nombre solitos, como Nimrod, que quiso hacerse un nombre y empezó a edificar una torre, la torre de Babel, porque quería hacerse famoso. Perdón, hermano. Pero la fama no la obtenemos nosotros, sino Dios es el que se la da a quien Él quiere. Y no andamos detrás de ella. Si usted ve que mando videos, subo videos acá en TikTok, en Facebook, en Instagram, en diferentes, en YouTube, no lo estoy haciendo porque quiero like. Lo que yo quiero es que el mensaje corra, fluya, llegue a otras personas, se conviertan a Cristo, alcancen el Señor a otra gente, pero no estamos buscando la fama, tampoco el dinero. Ha habido gente, hermano, que a mí me ha mandado mensajes por ¿cómo se llama esto? Messenger, y me dice: pastor, le ofrezco tanto, nada más, mire, son miles de dólares que tengo disponibles para usted. Así me han dicho. Nada más que necesito que usted me mande, ¿cómo se llama? Unos datos de su cuenta. Y que, no, ¿sabe qué he hecho? Los he bloqueado. Porque entiendo que hay gente que son listos para, aunque no tengo en el banco dinero, pero para que otro, ¿verdad?, esté haciendo cosas malas. Hermano, y así ha habido mucha gente que he bloqueado. Otros que me dicen: hermano, si usted quiere le mando una ofrenda. Le digo: ¿y usted tiene pastor? Sí. Bueno, ofrende con su pastor, diezme con su pastor. Pero los hermanos que son de aquí, eso sí, ¿verdad? Pastor, fíjese que voy a depositar mi diezmo, voy a depositar una ofrenda. Amén, hermano. Oramos por eso. Pero no estamos buscando el dinero. Pero si llega, gloria a Dios. Porque hace falta. Entonces, hermanos, otra cosa que promueve el humanismo: la importancia del comercio, el exaltamiento del pacifismo en contra de la guerra, alcanzar una espiritualidad más humana, prevalencia del optimismo sobre el pesimismo y el deseo de la unidad política, entre otros. Ahora, vamos a ir a ver un ejemplo de todo esto. Mateo 16, 22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Es decir, que empezó a regañar al Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Señor les había dicho: el Hijo del Hombre va a ser entregado y va a ser muerto, o va a morir, y va a ser azotado y va a ser afligido. Y entonces el apóstol Pedro, que en ese momento era un discípulo todavía, comenzó a reconvenirle. Prácticamente le empezó a llamar la atención, a regañarle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la mentalidad humanista de Pedro le estaba dañando. ¿Cómo? Lo que pasa es que Pedro y los discípulos pensaban que el Mesías venía, o el Cristo venía, hermanos, para tomar el poder, el gobierno, para hacer a un lado a Roma y poner su gobierno en Jerusalén. Ellos pensaban que Jesucristo, o Jesús en este caso, venía para tomar las armas y ocupar el cargo de rey de los judíos. Pero literalmente es como esto que promueven, hermanos, estas iglesias que se llaman
o que enseñan la doctrina del reino ya. ¿Entienden? El reino ya es una doctrina que enseña que hay que ocupar los puestos de gobierno, las diputaciones, la senaduría, para que entonces el país cambie. Y está bien que hayan cristianos en esas áreas, ayudan mucho. Pero hermano, el Señor le dijo a los discípulos, mi reino no es de este mundo. En ese momento, en esa etapa. Porque cuando venga, hermanos, en su segunda venida visible, ahí sí viene a poner su reino visible, literalmente. Pero en ese momento dice, mi reino no es de este mundo, por ahora. Entonces, Pedro dice, Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca. Y mire lo que el Señor le dice. Mateo 16, 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Humanismo. ¿Quién promueve el humanismo? Satanás. Satanás. Que no te pase eso, ay Dios, pobrecito de ti. ¿Será que el pastor no ve que el hermano o la hermana está sufriendo? Ay Dios, pobrecito. Y entonces estamos desarrollando cristianos. Hermano, perdón, eso se va a escuchar feo. ¿Qué otra palabra puedo decir? Cristianos, no llorones. Débiles, gracias hermano. Débiles. No. Bueno, cuando salió el pueblo de Israel, lo llevó por el desierto para hacerlos fuertes, guerreros. Pero ¿qué hicieron? Se la pasaron llorando en el desierto, hermano, quejándose. Hermano mío, entonces, ¿y qué querían? Humanismo. Querían que se centrara todo en sus necesidades, en sus problemas. Perdón, mi hermano, pero esto se trata de Cristo, de Dios, trabajando en nosotros para que lleguemos a ser a la imagen de Él. Marcos 7:7 dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos humanistas de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Dice 1 Corintios 2:4, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mis hermanos, nuestra fe debe estar fundada en el poder de Dios, en la palabra de Dios, en Jesucristo, en el Padre, en el Espíritu Santo. Ahí debe estar fundada nuestra fe. El humanismo no es, hermanos, el fundamento. Nuestro fundamento es Cristo, es la piedra. Si ponemos nuestra confianza en Él, vamos a salir adelante, hermanos. Vamos a tener victoria. No podemos permitir que la filosofía ni el humanismo permee la doctrina cristiana. O sea, que penetre pues en nuestra doctrina y que al rato estemos enseñando humanismo, hermano. Hay iglesias, hermanos, donde es el pueblo el que decide, ¿verdad?, qué canto vamos a entonar, qué es lo que se debe enseñar. Ay Dios, mire hermano, vamos a hacer actividades humanistas que llame a los jóvenes, que vamos a hacer discotecas cristianas, vamos a hacer eventos que llamen la atención a la juventud.
Y nada, vamos a formar grupos de jóvenes y a los ancianos vamos a relegarlos. No, hermano. Si la Biblia dice, los jóvenes y ancianos juntamente, ¿qué dice? Entonces la iglesia se alegrará en la danza. Los jóvenes y ancianos juntamente van a gozarse. Entonces, pero bueno, en la administración de la iglesia necesitamos de gente, ciertamente, que tenga sabiduría humana, como contadores, auditores, administradores, secretarios. Todo eso se tiene que llevar no se puede poner a un secretario que pues no tenga conocimientos en matemáticas, por lo menos. Pero para las cosas del altar, cuando se refiere a cosas del altar, hermano, no podemos tener como prioridad a los que tienen más sabiduría humana, porque para ellos se necesita la unción de Dios, de la gracia de Dios, porque a lo vil y lo menospreciado Dios exalta. Respetamos los políticos, pero los políticos allá en su mundo, ¿verdad? El zapatero a tu zapato. Pero a mí me han dicho políticos, oye José Manuel, quiero visitar tu iglesia. ¿Y para qué? O sea, si te vas a convertir, está bien. No, es que quiero compartir la visión que tenemos para Cunduacán. ¿Qué visión, hermano? Quieren llegar al reinado, ¿verdad? Pero está bien, yo como ciudadano puedo ir a votar, pero no voy a promover en la iglesia, ¿verdad?, a un candidato, ni pedirle a los hermanos que me den la credencial de elector para regalarle votos a ellos, por un camionado de arena, por unos 100 blocks o no sé cuántos sacos de cemento. No, no, no. Porque nuestra convicción no está en los humanos. Nuestra fe no está en ellos, sino en Dios, hermano. Y no voy a decir esto por jactancia, pero si hemos construido una iglesia, un templo, ha sido, hermanos, con la ayuda de Dios. Dios nos ha provisto. Hubo gente que me llegó y me dijeron, si usted mete tanto, si usted paga 300, no sé cuánto me pedían, usted paga, creo que eran como 5,000 o 10,000 pesos y le van a dar 500,000 para que usted termine de construir. No creo. Y muchos terminaron estafados. Mejor vamos poco a poco, como el Señor nos va ayudando, como el Señor nos va proveyendo. Pero poner nuestra confianza en los hombres no es lo correcto. Y ahí sí cabe. Maldito el hombre que confía en el hombre. Por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Mire, una iglesia que se vuelve humanista, fracasa. Pero una iglesia que centra su fe en Cristo, hermano, no va a fracasar jamás. Entonces no podemos estar predicando el evangelio por contiendas o por hacernos un nombre famoso o abrir una obra sin ser enviados, porque se abriría con humanismo. Hermano, si el Señor no nos da el permiso de abrir una obra en un lugar, no podemos hacerlo, ni debemos. ¿Me entienden? A menos que el Señor lo confirme. Ayer estaba diciéndole a los hermanos, no sé si están por aquí los hermanos, pero le decía, estábamos en la adoración, en la alabanza, y una de las cosas que estaba yo también meditando durante el día y todos estos días pensando, porque tenemos una familia acá por Huimango, y no teníamos quien las atendiera, y el Señor puso en mi corazón a unos hermanos de la iglesia, pero comenzamos y no los veía. Yo dije, Padre Santo, ¿será que fue mi pensamiento o está en tu voluntad? Y cuando ya habíamos terminado el servicio, hermanos, llegó uno de ellos
El otro también llegó y entonces yo dije, esta es la voluntad del Señor. Y les platiqué y estuvieron dispuestos. Y oré por ellos y los enviamos en el nombre del Señor a dar el discipulado ahí, por Cúlico se llama. Entonces, hermanos, pero no puede ir alguien autonombrarse. Tiene que ser enviado por su pastor, enviado por Cristo, enviado por el Espíritu Santo. Porque si no, hermanos, van al puro valor mexicano y esa obra se abriría con humanismo. No sé si me estoy explicando. Cuando la obra se hace primeramente siendo enviado por Dios, va a ser una obra que va a permanecer. Entonces, mis hermanos, aprendamos, pero aprendamos del Señor, aprendamos de su palabra. Si Dios nos permite, vamos a seguir, hermanos, adelante el día de mañana. Y recuerde, ir y aprender. Aprendamos de todo lo que hemos hablado. Tome lo que sea edificante para usted y aquello que no, hágalo a un lado. Pero yo espero que el Señor me haya usado esta noche para bendecir. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Bendecimos la vida de los hermanos y las hermanas y te suplico, mi Dios, que tu palabra haga lo que tiene que hacer en cada vida. Que esta palabra, que es viva y eficaz, Señor, nos ayude a aprender más de ti. Gracias por las escuelas. Ayúdanos, Señor, para que en las escuelas podamos aprender lo que nos va a servir para servirte. Ayúdanos a desechar filosofías humanas y el humanismo. En el nombre de Jesús. A discernir lo que viene de ti y lo que no viene de ti, Padre. Gracias. Amén. Bien, voy a saludarles nada más, hermanos, un ratito porque la hermana Rosario López, Dios me la bendiga. Laila Ochoa Márquez, Alberto Torres, Mari Suárez, Dios te bendiga, prima, allá en Mariela Suárez hasta Villahermosa. Bueno, la hermana Niluz también, la hermana Jade, Dios te bendiga, Jade. Hay que seguir estudiando, Jadecita. Y Kevin también, ánimo. Bueno, saludamos pues a los hermanos y hermanas. Y aquí estoy un poquito de salamero, hermano. Mire, ya me está saliendo cabello. Me lo estoy dejando crecer a ver si el Señor tiene misericordia de mí y me regala cabello. Ore por mi cabellera, hermano. Bueno, que Dios le bendiga y mañana a las 8 de la noche nos vamos a estar viendo una vez más en este lugar. Amén. No se pierda, compartan la palabra y tomen nota de todo lo que hablamos. Dios les bendiga.